Jejejeje, Cristo es el Rey. Bendiciones, ¿cómo estamos? Redoma presenta. Les saludamos desde San Diego, California, en tiempos del coronavirus. Estamos aquí motivados a hacer algo para Dios. Así que en el nombre de Jesús, preparémonos para escuchar un poco la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de si existieron los dinosaurios o no existieron los dinosaurios. Yo quiero decirle a la persona que me escucha, a la persona que me está mirando en este momento, que no tenga gran preocupación por las cosas que está aconteciendo en este momento en el mundo. Bueno, sí preocúpese, pero no preocúpese. ¿Por qué digo eso? Mucha gente está pensando que es el fin del mundo. En lo personal, no creo que sea el fin del mundo. La hora y la fecha nadie la sabe. Pudiera haber el acontecimiento del rapto, pero la Escritura dice que debemos de ver los tiempos, cuándo se va a sembrar, si es verano, si es invierno, si es otoño, cuándo vienen las lluvias tempranas, cuándo vienen las lluvias tardías. Hay una parte muy clave en la Escritura que dice: cuando estén diciendo paz y paz, entonces vendrá destrucción repentina. Y yo por eso te digo, no te alarmes, porque ahorita no están diciendo paz y paz. Ahorita están asustados cuando los gobiernos empiecen a decir paz, paz, va a haber paz, estamos en paz. Ahí es cuando está la clave. Otro punto es el fin del mundo. Eso la Biblia lo marca después de que Cristo haya venido, después del rapto, y luego un milenio, los 7 años del anticristo, luego la guerra del Armagedón y todo eso que pasa, y el milenio de Cristo reinando aquí en esta tierra. Entonces, pues yo pienso que por más longevo que seas tú y que sea yo, 1000 años no lo vamos a vivir. Entonces, el fin del mundo en sí no te va a tocar verlo ni a mí mirarlo. Tampoco no dice la hora ni la fecha. Es muy probable que nos pudiera tocar ver el rapto, pero pienso que primero va a haber principio de dolores como cuando una mujer va a dar a luz, y ciertamente hay muchos disturbios en muchas partes, pero en otras está aparentemente tranquilo. Y aparte, los gobiernos no están diciendo paz y paz y paz. Es mi pensamiento personal, no es una doctrina. Si alguien cree diferente y lo mira diferente, pues qué bueno, lo felicito. Pero tampoco me critiquen por pensar un poco diferente. Lo que sí que son medidas, lo que estamos pasando, lo que estamos viendo, son medidas para afirmarnos en Cristo Jesús. Porque si viene algo, si va a suceder algo, mas no sabemos la hora ni la fecha. Todo aquel que venga y que te diga horas y fechas, no le creas absolutamente nada. Así que en el nombre de Jesús te invito a que tu corazón se calme, pero también te invito
a que tu espíritu se despierte, se active, se ponga alerta, porque sí está pasando algo, sí es momento de preocuparnos en nuestra vida espiritual, sí es momento de que dejemos de jugar a la iglesia, que nos consagremos y nos guardemos para Cristo. Bueno, Cristo es el Rey. Bueno, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús, vamos a dar inicio a esto. Cristo es el Rey. El Pachuco de Cristo los saluda. ¿Cómo estamos, amigos y hermanos? Tenemos hoy un momento para pasar con Dios y para meditar en una palabra un poco diferente. Traemos como tema: ¿existieron los dinosaurios? ¿Existieron o no existieron los dinosaurios? Son temas o preguntas que muchos de nosotros tenemos y que no se han resuelto en nuestro corazón ni en nuestra mente. Y hay gente que se pone muy espiritual. ¿Qué quiero decir que se ponen muy espiritual? Pues que vinieron los ovnis y que se los llevaron, que lo que pasa es que ese es un engaño que Satanás tiene para que la gente no crea en Dios y que no pueda ver en realidad el mundo espiritual. Cuando piensa así la gente, es que ya se puso muy espiritual. Ya enganchó un cable en un ala de un ángel y se fue volando, ¿verdad? Ya las cosas no están bien. Las cosas son razonables, las cosas son entendibles, las cosas son fáciles de ver. Quien hace difícil esto somos nosotros mismos. Qué difícil está cuando Jesús dice: amaos los unos a los otros. ¿Es difícil? En un mandamiento nuevo los doy, amaos los unos a los otros, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Es difícil de entender? ¿Ocupas doctrina? ¿Ocupas un estudio? Las cosas de Dios son sencillas y tenemos que verlas claramente. Y hoy vamos a ver un poco de: ¿existieron los dinosaurios o no existieron? Número 1. Hay pruebas irrefutables. Hay pruebas de la existencia de los dinosaurios a través de todo el mundo. Argentina, Brasil, aún en México han encontrado fósiles de dinosaurios. Hay pruebas suficientes para no poder negar la existencia de los dinosaurios. El punto aquí es: ¿cómo lo podemos cristianizar? ¿Cómo lo podemos demostrar con la Biblia? ¿Cómo podemos hablarlo con una persona gnóstica, una persona no cristiana, una persona con otro tipo de pensamiento? ¿Cómo podemos, cuando te dicen: ¿y los dinosaurios qué? ¿Qué? Si Dios existe, ¿los dinosaurios qué? A ver, dime, ahí está, los dinosaurios, ahí está. Bueno, pues vamos a buscar una respuesta para ese tipo de gente, para ese tipo de preguntas. Voy a dar dos hipótesis, dos maneras que los teólogos, no yo, los teólogos, las personas de gran estudio cristiano han encontrado en la Biblia. Han encontrado en la Biblia estos puntos. Pero tenemos más de 2000 años que bautistas y pentecosteses no nos podemos poner de acuerdo si las lenguas son de Dios y las lenguas no son de Dios, si la salvación se pierde y la salvación no se pierde. También hay un problema aquí en los dinosaurios. ¿Existieron? La mayoría de los teólogos dicen sí existieron. El indocto, la persona que no ha estudiado, esa persona dice que, esa es una artimaña de Satanás para engañarte, para que no creas. Esa persona
con el respeto que se merece, tiene cero estudio, cero conocimiento. No le ha aclarado bien la luz el evangelio. Repito, las cosas de Dios son claras en el nombre de Jesús. Y vamos a ver dos teorías, dos hipótesis, para que tú te quedes con la mejor que te agrade y no entrar en controversia, porque estamos aquí para amarnos. Y si una persona piensa diferente a ti, no lo satanices. Es un cristiano, es una persona que también ama a Dios, que también te ama a ti, que también tiene sus luchas, sus pruebas. Y lo más importante, Jesús derramó su sangre también por él. Seremos breves, no seremos muy largos. Una versión es que eso sucedió en el mundo preadámico, un mundo antes de Adán. Hermano Abel, ¿cómo que un mundo antes de Adán? ¡Ay, Satanás! Take it easy, my friend. Take it easy. También el diluvio de Satanás. ¡Ay, el diluvio de Satanás! Otras personas creen que eso sucedió en el diluvio de Satanás y otros piensan que fue en el mundo preadámico. Vamos a ver primeramente el diluvio de Satanás. ¿Qué es el diluvio de Satanás? El que tú lo desconozcas no significa que no exista. Los teólogos dicen o consideraron llamarle el diluvio de Satanás cuando Satanás fue arrojado a la tierra. ¿Recuerdan el pasaje bíblico donde regresan los discípulos y le dicen a Jesús: maestro, ¿qué crees? No, chócala, dame falla. Sí, hombre, maestro. Los demonios se sujetaban cuando decíamos tu nombre. Y Jesús les dice: no se maravillen de esto. Maravíllense de que su nombre está escrito en el libro de la vida. De eso maravíllense. Porque de verdad yo vi caer a Satanás desde el cielo como un rayo hacia la tierra. Eso es lo que le llaman el diluvio de Satanás. A esa parte es cuando le llaman los diluvios de Satanás. Y aquí entra una de las versiones que dicen que cuando Satanás cae a la tierra, entra en los animales. Entra a los animales y se les mete, y los animales se transforman y agarran figuras, pues, de dinosaurios. Esa es una versión que se dice, y ahí es donde ellos nacen o surgen los dinosaurios. Porque cuando Satanás viene y cae con toda su ira, con todo su coraje, se mete sin tener un cuerpo donde poseer, porque ya se habían apartado de la divinidad de Dios, y vienen y en la desesperación se meten en los cuerpos de los animales, que la Biblia dice que sí pueden entrar en los cuerpos de los animales. Recuerden cuando el gadareno, que le piden los demonios a Jesús entrar en el hato de puercos, y ellos se van sobre los puercos y entran en los puercos, y ahí surgió la carne endiablada, la carne de puerco endiablada. Y ahí entran, ¿verdad? Ahí entran los demonios. Entonces sí pueden entrar en los animales, y es lo que ellos de ahí se basan para decir eso, para pensar eso. Ok, vamos a seguir extendiéndola. Pero ¿cuándo entonces se extinguen en este plan? En esta teoría, ¿cuándo se extinguen los dinosaurios? Bueno, los dinosaurios aquí se extinguen en el diluvio de Noé. Ya conocemos el diluvio de Noé. ¿Cómo sucede el diluvio de Noé? El diluvio de Noé, hermanos, es algo muy interesante. Justamente cuando pasa lo del diluvio de Noé, la longevidad del hombre es reducida a 80 años. Porque antes el hombre vivía
900 años. Matusalén llegó a vivir 969 años. 950 años vivió Noé y 930 años vivió Adán. Qué tremendo, ¿verdad? Bueno, a mí se me hace interesante. Esto sucede que la capa de ozono, todos sabemos lo que es la capa de ozono. Esa se encuentra de 15 a 50 kilómetros de altura. Si tú agarras una cinta de medir a 15 a 50 kilómetros de altura, te encuentras la capa de ozono. La capa de ozono está formada de agua y es la que filtra los rayos UV, los rayos ultravioleta, y son los que causan envejecimiento en la piel, envejecimiento a nuestra vida. Pues se cree que en aquellos tiempos la capa de ozono era muy gruesa y por eso los hombres vivían tanto tiempo. Cuando sucede el diluvio de Noé, cuando la escritura dice que las cataratas del cielo fueron abiertas y que descendió lluvia, 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 lluvia y lluvia, se cree que es muy probable que el cometa Halley haya pasado un poco más cerca de la Tierra y haya derretido, haya hecho caer, desbaratarse esa capa de ozono. El cometa Halley pasa alrededor de 75 y 76 años. Es lo que está pasando. Todo se repite una vez, se repite otra vez. Tenemos registrado que en el año 1682 pasó, en el año 1758 pasó, en el año de 1835 pasó, en el año 1910 pasó, en el año de 1986 volvió a pasar, y lo has de recordar porque fue con México 86. México 86 fue cuando fue el mundial. En México se extinguieron los dinosaurios, hermana Oli, es el tema. Entonces, existieron. Entonces, hermanos, se cree que ahorita va a pasar el cometa Halley en el 2062. Eso es ciencia, eso no es adivinanza, eso no es mitología, eso es ciencia. Y de hecho, están teniendo miedo por los daños que ha habido, contaminaciones. Creen que va a pasar otra vez muy cerca y que puede causar terremotos, que puede causar temblores, que puede deshielamiento del polo norte, del polo sur, puede causar. Eso es ciencia, los científicos están pensando en eso. Entonces se creen que Dios, cuando el momento del diluvio, hizo pasar un poco más cerca. Y el problema es aquí, la gravedad de la tierra cambia. Ay, hermano, estás bien loco. No, no estoy loco. Cuando hay luna llena, la gravedad de la tierra cambia, y por eso los mares se salen más, que cuando no hay luna llena se meten menos, porque el magnetismo que se hace en la tierra es lo que hace la diferencia. Ahí está el asunto. Entonces, pasa este cometa Halley, se cree entendible, no es y hace que se derrita la atmósfera, cae la atmósfera. Y la Biblia dice que Dios trae un viento y mueve las aguas. Y se cree que ese viento que hizo pasar Dios, cuando sopla Dios y ese viento se lo lleva para el polo, esa agua, se la lleva para el polo norte, la condensa en el polo norte y la condensa en el polo sur. Entonces,
De hecho, la ciencia dice que el agua que está condensada en el polo norte y en el polo sur es suficiente para inundar el planeta entero. Pero la capa de ozono vino a quedar más delgada. Y entonces los rayos ultravioleta pasan y nos hacen daño en nuestra piel. Y es ahí donde nuestra longevidad es afectada. Y es ahí donde Dios dice, de 80 años vivirán los más fuertes. Ay, ya me da miedo, porque yo tengo 32 y me falta poco. Bueno, amén. Entonces, ahí es donde ellos dicen que ahí se extinguieron los dinosaurios, porque no entraron al arca de Noé. Porque no entraron al arca de Noé y entonces ellos ahí mueren. ¿Cómo es? Viendo las dimensiones del arca de Noé, ¿cómo es que cupo tanto animal? Se cree que los animales que Dios hizo llegar eran animales pequeños. O sea, eran niños, eran bebés, eran cachorros. Y así hubo más cabida de animales. Esos son los teólogos, las personas que estudian, hermano. No llegó la jirafa de su tamaño, no llegó el elefante, los leones, si no se comen todo y hacen, no, cachorros, todos, y Dios los hizo llegar cachorros. Es lo que, la lógica pensante, ¿verdad? Es lo que nos dice. Bueno, y ahí es donde se extinguen los dinosaurios. Hay otro más, la otra teoría es la del mundo preadámico. En lo personal, yo creo un poco más en el mundo preadámico que en este otro. Pues se me hace un poco increíble, ¿no? Pues de que entraron los animales y que los demonios se les metieron los animales, se deformaron, hacerse de tamaño gigante, hacerse una creación tan hermosa, porque el mundo prehistórico es hermoso, no es diabólico, no es hermoso, hermano. Ve la clase de animales, plantas, es algo bello, es algo bello. Y aquí es donde entra el mundo preadámico. Génesis 1:1 dice: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Punto. Ahí, si tú te vas a aparecer un punto. Ahí. Pero se cree que en ese punto pasaron millones de años. Millones de años. La existencia de las cosas, de la vida, de las piedras, de los árboles, los científicos agarran este micrófono, agarran un pedazo de piedra, agarran un hombre muerto, se van al carbono 14, que todos lo tenemos. De hecho, el carbono 14 está en la fruta, en la verdura, en la cocina, en el agua, en el aire. El carbono 14 existe en todo el mundo. Entonces, cuando comemos, echamos carbono 14 a nuestro cuerpo. Entonces, el carbono 14 al aire lo estampan las piedras en todos lados, y entonces ahí llegan los científicos y ven el carbono 14 y dicen: oh, esto tiene 100 años, o esta persona murió hace 15 años, hace 30 años murió, gracias al carbono 14. Pero el carbono 14 tiene un defecto, que con el agua varía. Con el agua, si tú sumerges algo al agua, ayuda a mentir. Miente, cambia el carbono 14. Entonces dicen: no, pues que esta tierra nomás tiene 6,000 años de existencia, malos. Es lo que mucha gente dice, que la tierra no es vieja. Pero es que esta tierra estuvo sumergida en agua en el día de Noé. Entonces el carbono 14 fue cambiado. Pero eso es para confundir al sabio. Eso es para confundir a la ciencia.
Es plan de Dios. ¿Sí me explico? Es plan de Dios. Entonces decíamos que había un punto. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, punto. Y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pues ¿qué no dice la Biblia en Job y en Eclesiastés? Que todo lo que Dios hace, lo hace perfecto y lo hace bello. ¿Cómo es entonces que Dios, haciendo las cosas bien, se encuentra una tierra desordenada y una tierra vacía? No machea, no compagina. Es algo diferente. Entonces, la Biblia es un libro escueto. ¿Qué es la palabra escueto? Cuando tú le preguntas a una persona, le dices, ¿cómo te fue en el trabajo? Y la persona dice, bien. Esa persona es una persona escueta, no da mucha explicación. Cuando yo estoy diciendo que la Biblia es santa y pura, no malentiendas. Entonces tú te le acercas a otra persona y le dices, ¿cómo te fue en el trabajo? Y te dice, ay, en la mañana me levanté, fui para el baño, me preparé un café, luego hice unas tortillas de harina, me hice un lonche y me preparé. Y fíjate, cuando me fui me quedé ponchado y así, Eso no es escueto. Ese habla mucho. Y la Biblia es escueta, da pequeños detalles, enriquecida por el Espíritu, que nos hace de un versículo sacar muchas cosas y luego volverlo a ver y sacar diferentes cosas, pero eso es otro asunto. Pero la Biblia tiene muchas cosas. Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos pertenecen, mas las cosas ocultas a Jehová pertenecen. Hay muchas cosas ocultas en de la creación de Dios. Hay muchas cosas ocultas que no sabemos de todo lo que Dios ha creado y ha hecho. Nomás a lo que a Dios le plació que nosotros supiéramos es lo que está en la Biblia. Entonces, hermanos, se cree que en ese punto, cuando Dios creó los cielos y la tierra, punto, se cree que pasaron millones de años, miles de años. Y en ese punto se cree que es posible que hubo un mundo preadámico, donde existieron los dinosaurios. Ahí es donde se cree que habitaron los dinosaurios y que vivieron los dinosaurios y que hicieron. Cuando la Biblia dice, hágase la luz, hágase la tierra, hágase. En el hebreo, esa palabra significa reconstruyamos. Si los teólogos encontraron que esa palabra que utilizan, que hágase la luz y hágase la tierra y hagamos, es reconstruyamos, reconstruir. Se cree que había un mundo preadámico. ¿Y cuándo se acaban entonces los dinosaurios, hermano Abel? Bueno, los dinosaurios se acaban precisamente en el diluvio de Satanás. Cuando Satanás es arrojado, entonces viene con una rabia, con una ira, y empieza a matar los animales y a acabar todo. De hecho, hay fósiles que todavía, de dinosaurios que todavía tenían el zacate, la comida aquí. Entonces, si fue un fuego, si fue una explosión lo que hizo que los dinosaurios murieran, entonces si tú estás comiendo y sueltas el abocado, sueltas la comida, entonces se cree que el diluvio de Satanás se explota en Yucatán por allá, ¿verdad? Y los demonios se van buscando, enojados, airados, y agarran a los dinosaurios y no les da ni chance de que escupan nada, la comida. Y es ahí donde se hace, y la tierra estaba desordenada y vacía. Ahí es donde ya se hace el caos de lo bello que crea Dios, de lo bello que Dios hace todas sus creaciones.
ahí es donde cambió. Cuando Satanás llega y destruye todo. Y ahí es donde los animales, se cree que los animales se destruyeron, los dinosaurios desaparecieron. Este pequeño mensaje se los he traído, se los he preparado. Te di 2 versiones y aún hay una tercera que no existieron y que no existieron y que es un invento del diablo para que dejes de creer en Dios. Quédate con la que mejor te parezca. Dicen que en México, acerca del coronavirus, que no hay tanta enfermedad, tanto contagio. Motivos: 1, porque es una raza diferente. Motivo 2, que porque estamos acostumbrados a estar tan pobres, tan lastimados, tan mal, que creamos una antifuerza y que no nos pega. Número 3, que estamos tan pobres y que no hay hospitales, que no hay medicina y que no se puede hacer un estudio completo de cuántos enfermos hay en realidad. De estas 3, yo creo la más lógica, ¿verdad? Yo creo la más lógica. Que nuestro gobierno en México no ha servido para nada y que no hay estudios suficientes. Busquemos la más inteligente para entender si existieron los dinosaurios, amén, y en qué tiempo existieron. Bendiciones. El Pachuco de Cristo se despide. Hey, Cristo es el Rey. Saludos, hermana Oli, hermana Adriana Ruiz. Bendiciones, hermana Alma Paz. Cristo vive. César Aro. Aleluya, Cristo es Dios. Laurita, aleluya, Cristo vive. Vámonos a los tacos. Rosario Chama, Cristo te ama. Las extrañamos a usted, a su esposo y a su niña, hermana. Amén. Bendiciones a cada uno. Betty Plasencia, Cristo vive. Las demás personas que no alcanzo a mirar, a todos. Osiris Radilla, Alexis. Cristo es el Rey. Mi hermana Lolis Mercado, bendiciones. Les amamos. Espero que haya sido de bendición esta palabra para ustedes, que haya disipado alguna duda, algún pensamiento. Estaremos trayendo más mensajes en el nombre de Jesús. Bendiciones. Cristo vive. Sonríe.